Jesús miró a ojos a personas que habían predicado, profetizado y hecho milagros en su nombre, y les dijo: «Nunca os conocí». No dijo: «Ya no os conozco». Dijo: «Nunca». ¿Qué esconde esa palabra en el griego original? Hay palabras que cuando las lees en tu idioma parecen claras, directas, como si no necesitaran más explicación. Pero cuando te acercas al texto original, al griego en el que fueron escritas, algo cambia. La superficie se rompe y debajo encuentras una profundidad que ninguna traducción logra capturar del todo. Mateo 7:23 es exactamente ese tipo de versículo. Un versículo que ha vivido durante siglos en los márgenes de los sermones, mencionado de paso, casi siempre citado como advertencia rápida, pero raramente abierto con la seriedad que merece. Y esa seriedad importa, porque las palabras que Jesús pronunció en ese pasaje no fueron improvisadas. Fueron el cierre de la enseñanza más importante que jamás salió de sus labios, el Sermón del Monte. Ese discurso que comenzó en una colina frente a una multitud hambrienta no solo de pan, sino de sentido. Hambre de entender cómo vivir, cómo orar, cómo relacionarse con Dios sin quedarse en la superficie de la religión. Durante siglos, millones de creyentes han leído las palabras de Jesús en ese pasaje y han sentido algo incómodo moverse dentro de ellos. No es culpa, no exactamente. Es algo más parecido al temor de no estar entendiendo algo importante, y ese temor, lejos de ser negativo, puede ser la señal más honesta de que el Espíritu Santo está tocando una puerta que todavía no hemos abierto del todo. El malestar espiritual, cuando viene del lugar correcto, no destruye, orienta. Charles Spurgeon, el hombre que predicó a más de 10 millones de personas a lo largo de su vida, dijo que hay textos bíblicos que no fueron escritos para consolarnos, sino para despertarnos. Y Mateo 7:23 es uno de ellos. Spurgeon lo predicó con una seriedad que hacía temblar a sus oyentes. No de miedo irracional, sino del tipo que produce claridad. El tipo de temor que hace que un hombre deje de vivir por apariencias y empiece a vivir por convicción. Que deje de preguntar qué piensan los demás de su fe y empiece a preguntarse qué sabe Dios de ella. El contexto lo dice todo. Jesús acaba de terminar el Sermón del Monte, el discurso más largo y denso que registran los evangelios. Ha hablado sobre las bienaventuranzas, la sal y la luz, la ley, la oración, el ayuno, las riquezas, la ansiedad. Y justo al final, antes de la parábola del constructor sabio y el necio, lanza una advertencia que ha atravesado generaciones como una flecha sin perder velocidad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya eso es fuerte, pero lo que viene después es lo que cambia todo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fíjate bien en quiénes son estas personas. No son individuos que vivieron alejados de la religión. No son los que nunca oraron, nunca fueron a la iglesia, nunca abrieron una Biblia. Son personas que profetizaron, que expulsaron demonios, que hicieron milagros visibles, concretos, que otros pudieron presenciar, que usaron el nombre de Jesús no como algo ajeno, sino como parte de su identidad pública, de su ministerio, de lo que mostraban al mundo. Y aún así, en aquel día, escuchan algo que ningún ser humano debería querer escuchar jamás. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí los que hacéis iniquidad. Nunca os conocí. En español, esa frase puede sonar como una ruptura, como si hubiese habido una relación que se construyó, que tuvo historia y que en algún punto se quebró. Pero el griego dice algo completamente distinto, y es ahí donde la verdad empieza a incomodar de una manera que no puede ignorarse ni suavizarse sin hacerle daño al texto. La palabra griega que se traduce como nunca es udepote. Su significado no deja margen para interpretaciones amables. No significa ya no. No significa en este momento no. Significa en ningún momento, en ninguna circunstancia,
en ningún tiempo pasado, presente ni futuro. Es una negación absoluta, total, sin excepción de ningún tipo. Jesús no está diciendo que los conoció y los olvidó. Está diciendo que esa comunión real y genuina nunca tuvo lugar. Eso es lo que casi nadie explica, porque es más fácil hablar de gracia, de misericordia, de restauración. Y todo eso es real, necesario y hermoso. Pero hay una honestidad en las palabras de Jesús que no puede sacrificarse en el altar de la comodidad religiosa. Él no miente, no negocia, no ajusta la verdad para que duela menos. Y la palabra que acompaña al nunca también merece atención. Cuando Jesús dice «apartaos de mí», usa el verbo apojoreite, apochoreite, que implica una separación definitiva, un alejamiento sin retorno. No es una suspensión, no es una pausa, es una partida. Y va dirigida a personas que, por todo lo que mostraron exteriormente, parecían completamente entregadas al servicio del Señor. Esta pregunta no tiene una respuesta simple, pero tiene una respuesta honesta, y la iremos construyendo juntos a lo largo de este estudio. Porque este pasaje no fue escrito para aterrorizarnos, sino para orientarnos, para ayudarnos a dejar de preguntar ¿qué he hecho en el nombre de Jesús? Y empezar a preguntarnos algo mucho más importante. ¿Me conoce Jesús a mí? Esa distinción lo cambia todo. No es la cantidad de lo que hacemos en el nombre de Dios lo que define la profundidad de nuestra relación con Él. Es si realmente lo conocemos, si le hemos permitido entrar no solo en nuestras actividades religiosas, sino en lo más íntimo de nuestra vida. Y es esa distinción la que vamos a explorar con profundidad en lo que sigue. Pero antes, si hay en ti esa sed de conocer a Dios de verdad, y no solo de nombre, quiero que sepas que existe un camino concreto. Nuestro guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, nació para quien siente que la oración se volvió un monólogo, que la Biblia dejó de hablar con la misma fuerza, que algo se enfrió sin saber cuándo. Son 21 días con dirección, propósito y encuentros reales con Dios. No es teoría, es un proceso. Adquiérelo hoy en el primer comentario fijado de este vídeo. No lo dejes para después, porque lo que empieza como una lectura puede convertirse en el punto de quiebre que tu vida espiritual estaba esperando. Y si este contenido te está edificando, suscríbete ahora al canal. Hay mucho más por explorar juntos. Cuando Jesús usó la palabra oudepote, nunca, no lo hizo de manera casual. En el griego del Nuevo Testamento, esa palabra tiene un peso específico, deliberado. Los escritores sagrados no la usaban para cualquier negación. La reservaban para los momentos en que querían cerrar toda puerta de ambigüedad. Y Jesús, que conocía perfectamente el poder de cada término que pronunciaba, la eligió aquí con una precisión que no puede pasarse por alto. Pero hay algo más en ese versículo que la mayoría de los comentaristas mencionan apenas de refilón. La segunda parte de la declaración de Jesús. Apartaos de mí, los que hacéis iniquidad. La palabra que se traduce como iniquidad en el griego original es anomía, y su significado es más específico de lo que parece en la traducción. Anomía no significa simplemente maldad en el sentido general. No describe a alguien que cometió un crimen grave o vivió una vida visiblemente escandalosa. Anomía viene de a, que niega, y nomos, que significa ley, literalmente sin ley. Es decir, una forma de vida que opera fuera del marco de la voluntad de Dios, sin someterse a ella, incluso cuando externamente todo parece ordenado y religioso. Eso abre algo muy serio, porque significa que es posible profetizar, expulsar demonios y hacer milagros, y al mismo tiempo vivir en anomía, vivir sin ley, vivir sin verdadera sujeción a la voluntad de Dios. Usar el poder espiritual como herramienta propia, como extensión de la ambición personal, como escudo detrás del cual se oculta un corazón que nunca fue realmente transformado. El apóstol Pablo lo vio con claridad. En 1 Corintios 13:1-2 escribió algo que resuena directamente con Mateo 7:23. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena
o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, no soy menos, no soy incompleto, nada. Pablo no estaba hablando de personas que nunca habían pisado una iglesia. Estaba hablando de personas con dones, con habilidades espirituales impresionantes, con un ministerio visible. Y les decía, sin el amor verdadero, que es la expresión más concreta de la vida transformada por Dios, todo eso no suma nada delante del cielo. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo es posible que alguien haga cosas extraordinarias en el nombre de Jesús sin tener una relación genuina con Él? La respuesta incomoda, pero es honesta, porque los dones de Dios y el carácter de Dios no siempre crecen juntos al mismo ritmo, y a veces no crecen juntos en absoluto. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de personas que operaron en lo sobrenatural y cuya vida personal contradecía todo lo que predicaban. No porque Dios estuviera avalando su carácter, sino porque Dios, en su soberanía, puede usar incluso instrumentos imperfectos para alcanzar a personas que necesitan de Él. Pero eso no significa que esos instrumentos estén en comunión con Dios. Significa que Dios es más grande que sus mensajeros. El rey Saúl es un ejemplo antiguo y devastador de esto. En 1 Samuel 10, el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó entre los profetas. El pueblo se asombró. Pero al final de su vida, Saúl buscó a una adivina porque Dios ya no le respondía. El Espíritu lo había abandonado, no porque Dios hubiera cambiado, sino porque Saúl nunca permitió que Dios cambiara su corazón en lo profundo. La unción estuvo. La transformación nunca llegó. Y eso es exactamente lo que Audepote revela. No una relación que se perdió, sino una relación que nunca fue real desde adentro, que existió en la superficie, en los actos visibles, en los testimonios públicos, pero que no echó raíces en lo íntimo, que no pasó por la puerta estrecha de la rendición verdadera, del quebranto genuino, del conocer a Dios no como una fuerza que se usa, sino como un Padre al que se obedece y se ama. Jesús mismo lo dijo antes en Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha no es la del esfuerzo humano, es la de la rendición, la de dejar ir el control, la de permitir que Dios sea Dios en lugares donde preferíamos seguir siendo nosotros mismos. Hay algo profundamente humano en querer hacer grandes cosas para Dios, sin pasar primero por el proceso de ser transformados por Él. Es más fácil actuar que rendir. Es más visible predicar que orar en secreto, sin testigos, sin aplausos, en el cuarto cerrado del que habla Mateo 6:6. Es más inmediato recibir el reconocimiento del ministerio público que someterse a la disciplina callada de la intimidad con el Padre. Pero Jesús no preguntará cuántos nos escucharon. No preguntará cuántos milagros registró nuestra historia ministerial. Preguntará si lo conocíamos, si alguna vez estuvimos verdaderamente ante su presencia, no como predicadores ni como intercesores de ocasión, sino como hijos que lo necesitaban con desesperación real. Y conocer en el sentido bíblico nunca fue una cuestión de información. El verbo griego que usa el texto es ginosko, que describe un conocimiento que viene de la experiencia, del contacto directo, de la relación vivida. No es saber sobre Dios, es haber estado con Dios, haberlo encontrado en los momentos donde nadie más estaba mirando, haberse dejado encontrar por Él incluso en los lugares donde preferíamos escondernos. Eso es lo que Audepote niega en ese día, que el texto llama aquel día. No el conocimiento intelectual sobre Dios, no los actos externos realizados en su nombre, no los milagros que otros presenciaron. Niega la relación, niega el encuentro real que va más allá de la actividad religiosa. Y esa negación es definitiva, porque viene de quien no puede equivocarse. No es la opinión de un teólogo,
No es la interpretación de una denominación. Es la voz del único que conoce lo que hay dentro de cada corazón humano. El único que ve detrás de cada sermón, detrás de cada oración pública, detrás de cada acto de servicio, y sabe si hay amor genuino o solo ambición disfrazada de devoción. Niega lo único que al final importa, y eso debería hacernos detenernos, no para desesperarnos, sino para preguntarnos honestamente, ¿qué conoce Él de mí que yo mismo todavía no me he atrevido a reconocer? Hay una palabra en el texto de Mateo 7:23 que casi siempre queda en la sombra cuando se estudia este pasaje. Todo el mundo se detiene en el nunca os conocí, pero pocos se preguntan qué significa exactamente ese conocer desde la perspectiva de Jesús. Y la respuesta está en el mismo griego que hemos venido explorando, pero ahora desde el otro lado de la declaración. El verbo que Jesús usa cuando dice nunca os conocí es egnon, forma aorista del mismo verbo ginosko que mencionamos antes. El tiempo aoristo en griego no describe una acción continua, describe un evento puntual, una acción vista en su totalidad. Jesús no está diciendo, no los estoy conociendo ahora. Está diciendo que ese conocimiento, esa comunión genuina, nunca ocurrió como evento. Nunca hubo un momento en que esa relación fuera establecida desde adentro. Eso cambia completamente la forma en que leemos el versículo. No es una sentencia de condena lanzada desde la distancia. Es una declaración de realidad, una descripción de lo que fue, o mejor dicho, de lo que nunca fue, y viene de alguien que, como Juan 2:25 afirma, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús no se equivoca al evaluar un corazón, nunca. Entonces surge una pregunta que duele hacerse, pero que este texto obliga a formular. ¿Es posible que yo esté más cerca del grupo que profetizó y fue rechazado que del grupo que conoció a Dios en verdad? No es una pregunta para torturarse ni para caer en una espiral de culpa. Es una pregunta para examinarse con honestidad y sin excusas. Y el examen espiritual honesto, lejos de ser un acto de duda, es una de las formas más profundas de fe que existe. Es elegir la verdad sobre la comodidad. El apóstol Pablo lo instruyó con claridad en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El verbo que usa es peirázete, que implica una prueba intencional, deliberada, seria, no una mirada superficial al espejo devocional de la rutina religiosa. Una prueba real, una evaluación honesta de si la fe que profesamos es una fe que nos ha transformado o solo una fe que nos ha informado. Porque hay dos tipos de creyentes que pueden existir en el mismo banco de iglesia, en el mismo grupo de oración, cantando el mismo himno. El primero conoce sobre Dios, sabe su Biblia, memoriza versículos, participa en los ministerios, responde las preguntas correctas en el estudio bíblico. El segundo conoce a Dios, ha pasado noches en oración que nadie vio, ha quebrantado su orgullo en momentos donde nadie aplaudió, ha obedecido cuando obedecer le costó algo concreto y real. La diferencia entre estos dos no siempre es visible desde afuera. Puede que hablen igual, sirvan igual, canten igual, pero en el momento en que la vida los presione de verdad, cuando la enfermedad llegue, cuando la traición sacuda los cimientos, cuando el silencio de Dios se extienda más de lo que esperaban, algo se revelará. El que conoce sobre Dios buscará una respuesta teológica. El que conoce a Dios buscará a Dios mismo. Ezequiel 33, 31, 32 describe con una honestidad que incomoda a quienes se acercaban al profeta. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Escuchaban, apreciaban, pero no obedecían, y esa brecha entre el oír y el hacer es exactamente la grieta donde la religiosidad sin transformación echa sus raíces. Y Jesús retomó exactamente esta imagen al final del Sermón del Monte.
La parábola del constructor que cierra Mateo 7 no es accidental, es el sello del argumento. Hay quien escucha sus palabras y las pone en práctica. Construye sobre roca. Hay quien las escucha y no las obedece. Construye sobre arena. La tormenta no distingue entre los dos desde afuera. Ambas casas parecen construidas, pero cuando el viento golpea, la diferencia entre roca y arena se vuelve la diferencia entre todo y nada. El punto no es el escuchar, es el obedecer. No el conocer las palabras de Jesús, sino el vivir bajo su señorío real. Esa es la distinción que el texto griego preserva con una fidelidad que las traducciones a veces diluyen, porque en el idioma original, el conocí de Mateo 7:23, no habla de un conocimiento que se tiene, habla de una relación que se vivió o que no se vivió. Y esa relación no se fabrica con actividad religiosa intensa, no se compra con años de servicio, no nace de versículos memorizados ni de campañas evangelísticas. Se construye en el secreto, en la oración que nadie ve, en la obediencia que nadie aplaude, en el momento en que elegimos a Dios, no porque nos conviene, no porque da respuestas fáciles, sino simplemente porque lo amamos y queremos que Él nos conozca de verdad. Juan 17:3 lo dice de una manera que debería quedarse grabada. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es un destino que se alcanza al morir, es una calidad de relación que comienza aquí, un conocimiento que crece, un encuentro que se profundiza con cada día que elegimos vivir bajo la luz de su presencia y no solo bajo la sombra de su nombre. Esa es la única respuesta al oudepote que el texto nos ofrece. No más actividad, no más esfuerzo visible, más presencia, más rendición, más intimidad real con el Padre, que ya nos conoce en lo profundo y espera que nosotros también lleguemos a conocerlo a Él. Y esa intimidad no es un lujo espiritual reservado para los contemplativos o los místicos. Es la vocación de cada creyente, la razón por la que fuimos creados, llamados y redimidos. No para hacer cosas en el nombre de Dios, sino para vivir en comunión con Él. Porque al final de todo lo que permanece no es lo que hicimos, es lo que fuimos en su presencia. Existe una trampa en la que muchos creyentes sinceros han caído sin darse cuenta. Y no es la trampa de la maldad obvia, no es el pecado que todos pueden ver, no es el alejamiento escandaloso de la fe. Es algo mucho más sutil y por eso mismo mucho más peligroso. Es la trampa de confundir la familiaridad con la intimidad, de confundir el conocimiento religioso con el conocimiento relacional, de vivir tan cerca de las cosas de Dios que nunca se siente la necesidad de llegar a Dios mismo. Es posible leer la Biblia todos los días y seguir siendo un extraño para Dios en lo más profundo. Es posible memorizar capítulos enteros, debatir teología con precisión, corregir a otros en sus errores doctrinales y al mismo tiempo nunca haber tenido una conversación real con el Padre. Una conversación donde no se usa el lenguaje religioso aprendido, sino donde se habla desde lo que duele, desde lo que teme, desde lo que necesita con urgencia y no sabe cómo pedir. El profeta Isaías registró algo que Dios mismo dijo y que sacude cualquier comodidad religiosa superficial. En Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La boca estaba activa, los labios pronunciaban las palabras correctas, pero el corazón, el lugar donde Dios siempre busca habitar, estaba en otra parte, distante, distraído, ausente de lo que fingía celebrar. Jesús citó este mismo versículo en Mateo 15:8 al hablar con los fariseos. Y los fariseos no eran personas que ignoraban la Escritura, eran los más estudiosos de su tiempo, los más disciplinados, los más visibles en su religiosidad. Pero Jesús los llamó hipócritas, no porque mintieran conscientemente en todo, sino porque habían construido una devoción tan exterior que ya no sabían distinguir entre honrar a Dios y honrar su propia imagen religiosa.
Esa es una de las formas más modernas y más silenciosas del nunca os conocí. No viene solo al final de la vida. Comienza aquí, en la cotidianidad de una fe que se practica hacia afuera, pero que dejó de alimentarse desde adentro, que se volvió hábito sin hambre, rutina sin encuentro, servicio sin amor. El libro de Apocalipsis tiene una carta para la iglesia de Éfeso en su 2º capítulo que golpea con una claridad similar. Dios le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, no el primer servicio, no la primera doctrina, el primer amor. Ese momento inicial en que Dios no era solo una idea, sino una presencia que llenaba, que transformaba, que hacía que la oración fuera un lugar al que se quería ir y no solo una obligación que se cumplía. Cuando se pierde el primer amor, no siempre en un momento dramático, a veces se pierde poco a poco, en la acumulación de días donde Dios pasó de ser el centro a ser el fondo, donde la Biblia pasó de ser el pan que alimenta a ser el libro que se estudia, donde la oración pasó de ser una conversación a ser una lista de peticiones, donde el culto pasó de ser un encuentro a ser un evento que se asiste. Y en ese proceso gradual, algo se va enfriando. No siempre hay un momento de ruptura visible. Solo hay una distancia que crece tan despacio que la mayoría no la nota hasta que un día intenta orar y siente que sus palabras rebotan en el techo. Hasta que abre la Biblia y las palabras no dicen nada nuevo. Hasta que está rodeado de actividad cristiana y se siente más solo que nunca. Esa sensación no es un fracaso, es una señal. El Espíritu Santo usa la sequía espiritual para señalar hacia la fuente que se ha abandonado, como el hijo pródigo de Lucas 15, que no encontró el camino de regreso al Padre en el momento de abundancia, sino en el momento en que volvió en sí, cuando la distancia se volvió tan concreta que ya no podía ignorarse. El regreso al Padre siempre comienza con ese volver en sí, con dejar de culpar las circunstancias, la iglesia, los demás, el tiempo, la vida ocupada, y empezar a preguntarse honestamente: ¿cuándo fue la última vez que estuve de verdad con Dios? No en un servicio, no escuchando un sermón, de verdad con Él, en silencio, con la guardia baja, sin agenda religiosa. Porque Dios no busca desempeño, busca presencia, no busca palabras perfectas, busca corazones abiertos. El Salmo 51:17 lo dice con una ternura que pocas palabras de la Escritura igualan. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito, no el ministerio impresionante, no los milagros documentados. El corazón que se acerca sin pretensiones, sin disfraces, sin la armadura de la religiosidad bien construida. Esa es la diferencia que separa el nunca os conocí del bien buen siervo y fiel. No la cantidad de lo hecho, sino la calidad de la relación desde la cual se hizo. Si lo que hacemos nace de un corazón que conoce a Dios, que actúa por amor y no por reconocimiento, entonces lo que hacemos tiene raíces eternas. Si nace de la ambición, del hábito vacío, de la necesidad de ser visto, de la identidad construida sobre el ministerio en lugar de sobre el Hijo, entonces todo lo que parece sólido se revelará como arena el día en que la tormenta llegue. El texto de Mateo 7:23 no fue escrito para que lo usemos como juicio contra otros. Fue escrito para que cada uno lo lleve a su propio corazón y pregunte en honestidad: ¿me conoce Él a mí? ¿Hay algo real entre nosotros, más allá de los actos, más allá del lenguaje religioso, más allá de la imagen que proyecto ante los demás? La respuesta a esa pregunta no depende de lo que los demás piensen de nuestra espiritualidad. Depende de lo que ocurre en el lugar donde solo Dios y nosotros estamos presentes. En ese espacio que no puede ser performado ni editado. Ahí es donde la relación existe o no existe. Ahí es donde el eudépote encuentra su respuesta definitiva, no en aquel día, sino ahora, mientras todavía hay tiempo de construir lo que verdaderamente importa. Mientras hay tiempo de volver, de acercarse,
de dejar que Dios nos conozca de verdad y de comenzar a conocerlo a Él con una profundidad que ninguna actividad religiosa puede reemplazar. Hay una pregunta que el texto de Mateo 7:23 deja flotando en el aire y que pocas veces se formula con la claridad que merece. Si es posible profetizar, expulsar demonios y hacer milagros sin conocer a Dios de verdad, ¿cómo sabe alguien si su relación con Dios es genuina? ¿Cómo se distingue la fe verdadera de la religiosa? ¿Cómo se sabe si uno está construyendo sobre roca o sobre arena cuando, desde adentro, ambas superficies pueden sentirse iguales? Es una pregunta que no tiene una respuesta de un solo versículo, pero la Escritura no nos deja sin orientación. A lo largo del Nuevo Testamento hay señales concretas de lo que significa conocer a Dios de verdad, y no son señales que dependan del nivel de actividad espiritual ni de la visibilidad del ministerio. La primera señal la da Jesús en el mismo capítulo, apenas unos versículos antes. En Mateo 7:16 dice: «Por sus frutos los conoceréis». No por sus palabras, no por sus dones, por sus frutos. Y los frutos que el Nuevo Testamento identifica como evidencia de una vida transformada no son milagros ni profecías. Son los frutos del Espíritu que Pablo enumera en Gálatas 5:22-23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Frutos que crecen desde adentro hacia afuera, que no pueden ser fabricados con esfuerzo propio ni mantenidos con disciplina religiosa sola, que nacen de la presencia viva y activa del Espíritu Santo en un corazón verdaderamente rendido a Dios. El amor es el primero de la lista, y no es accidental. Jesús lo dijo en Juan 13:35, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». No dijo, «En esto conocerán que sois mis discípulos, si profetizaréis en mi nombre». No dijo, «Si haréis señales y prodigios». Dijo, «Si tuviereis amor». Un amor que no depende de que el otro lo merezca, que no se apaga cuando la relación cuesta, que no desaparece cuando no hay beneficio personal de por medio. Ese tipo de amor no se fabrica, no se decide con la voluntad, nace de haber sido amado primero, como Juan 4:19 lo expresa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando alguien ha tenido un encuentro real con el amor de Dios, algo cambia en la manera en que ama a los demás. No perfectamente, no sin tropiezos, pero de manera real y creciente. La segunda señal es la obediencia nacida del amor, y no de la obligación. Jesús lo dijo en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No dijo, «Si quieren evitar el castigo, guarden mis mandamientos». No dijo, «Si quieren mantener su reputación espiritual». Dijo, «Si me amáis». La obediencia genuina tiene un motor diferente a la religiosa. La religiosa obedece por miedo, por costumbre, por apariencia. La genuina obedece porque ama a quien le pide que obedezca. Y esa distinción se nota en los momentos donde nadie mira, en las decisiones que no tienen audiencia, en la honestidad cuando mentir sería más conveniente, en la generosidad cuando dar implica un costo real, en el perdón cuando perdonar duele. Ahí es donde se ve de qué madera está hecha la fe de una persona, no en el escenario del servicio público, sino en el silencio de las elecciones cotidianas. La tercera señal es la sed. El que conoce a Dios de verdad no se conforma con lo que ya tiene de Él, tiene hambre de más. El Salmo 42:1-2 lo describe con una imagen que nunca pierde fuerza. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El ciervo no finge sed. No actúa como si necesitara agua cuando no la necesita. La necesita de verdad, con toda la urgencia de su cuerpo exhausto. Esa es la señal más honesta de la fe genuina. No la cantidad de tiempo que se pasa en actividades religiosas, sino la calidad del hambre con la que se busca a Dios. El creyente cuya relación con Dios es real, siente que cada encuentro con Él abre un apetito mayor, que cuanto más conoce de Dios, más consciente se vuelve de todo lo que todavía no conoce, que la intimidad no sacia, sino que profundiza el deseo de seguir adelante.
Y hay una cuarta señal que quizás es la más desafiante de todas: la transformación progresiva del carácter. Pablo lo describe en 2 Corintios 3:18 con palabras que deberían quedar grabadas. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, no de golpe, no de manera perfecta, pero en una dirección constante y visible con el tiempo. Alguien que conoce a Dios de verdad no es el mismo que era hace 5 años, no en lo superficial, no solo en sus hábitos religiosos, sino en su carácter más profundo, en la manera en que responde a la injusticia, en la manera en que maneja el dolor, en la manera en que trata a las personas que no pueden darle nada a cambio. Esa transformación no es el resultado del esfuerzo humano, es la huella natural de una relación real con el Espíritu que transforma. Estas señales no son una lista de requisitos para ganarse la salvación. Son los frutos naturales de una raíz sana, y si alguna de ellas falta, no es motivo para el pánico ni para la condena. Es una invitación a regresar a la fuente, a examinar no qué se está haciendo, sino desde dónde se está haciendo. A preguntarse si la raíz sigue en tierra firme o si sin darse cuenta se ha ido secando en el suelo árido de la rutina sin presencia real. Porque el texto de Mateo 7:23 no es la última palabra sobre ninguna vida que todavía respira. Es una advertencia para quienes están a tiempo de cambiar de dirección. Una advertencia que, recibida con humildad, no destruye, orienta, devuelve al camino. Recuerda que lo que importa no es lo que otros ven en nosotros, sino lo que Dios conoce de nosotros en lo más íntimo, y que Dios, en su misericordia que supera toda comprensión humana, sigue extendiendo la mano hacia todo aquel que quiere ser genuinamente conocido por Él. No el conocido de las multitudes, no el conocido de los ministerios, el conocido del Padre. Ese es el único conocimiento que durará cuando todo lo demás pase. Mateo 7:23 no es un versículo para el miedo, es para el despertar. Jesús lo pronunció porque nos ama demasiado como para dejarnos vivir en una religiosidad vacía por dentro. Él quiere ser conocido por nosotros y quiere conocernos a nosotros de verdad, en lo profundo. Si hoy sientes que algo se enfrió, que la oración perdió su sabor, que la Biblia ya no habla como antes, eso no es el final, es una invitación. Nuestro guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, nació para ese momento exacto. 21 días para volver a encontrarte con el Padre, no por obligación, sino como quien regresa a casa después de mucho tiempo. Encuéntralo en el primer comentario fijado y adquiérelo hoy. No lo dejes para después. Gracias por estar aquí. Comenta, dale like, suscríbete al canal y sigue con los próximos videos que aparecerán en la pantalla.